Como nosotros sabemos, todos hemos pecado. Y aunque alguna persona dijera, yo no he pecado, están los pecados de nuestras pasadas generaciones que pesan sobre nosotros porque la palabra de Dios así lo dice. Algunos pecados traen maldiciones hasta la 10ª generación. Y además tenemos la iniquidad primera que cometió Adán cuando traicionó a Dios, cuando se alejó de Él, cuando pecó. Entonces, todo aquello nos persigue, por así decirlo, y trae a nuestra vida maldición por las iniquidades, por la rebelión, por las transgresiones, por los pecados de nuestras pasadas generaciones. Entonces, lo primero que nosotros debemos hacer cuando nos vamos a presentar ante el Padre Celestial es, en humillación, con un corazón humilde, contrito y humillado, como dice la palabra, presentarnos ante el Padre Celestial, presentarnos ante su trono, pidiéndole perdón y aceptando el perdón que nuestro Señor Jesucristo ya nos dio cuando pagó por nuestros pecados con su sangre preciosa en la cruz del Calvario. Nosotros aceptamos ese perdón, porque cuando nosotros aceptamos al Señor Jesucristo, estamos aceptando todo lo que viene con Él. Y con Él viene ese regalo maravilloso, esa dádiva maravillosa, que es el perdón de todos nuestros pecados, absolutamente todos. La palabra dice que aunque hubiesen sido rojos como la grana, pasarán a ser blancos como blanca lana por la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, cuando vamos al trono de Dios, debemos saber que Él nos mira a través de nuestro Señor Jesucristo y por lo tanto Él no está viendo a una persona llena de pecado, sino que está viendo a un hijo limpio por la sangre del Cordero y nos ve justos a través de la justicia de nuestro Señor Jesucristo, nos ve santos a través de la santidad de nuestro Señor Jesucristo. Y eso es maravilloso, hermanos, porque eso nos provee una posición de ir confiados ante el Padre a pedir, a clamar lo que queramos nosotros pedir. Por eso la palabra dice que nos presentamos confiadamente ante el trono de la gracia. Confiadamente porque sabemos que nuestro Padre nos escuchará. Vamos con fe ante Él, porque si no tenemos fe en que Él va a contestar nuestras oraciones, no tiene sentido que nos presentemos ante Él. Debemos ir con fe. Entonces nos presentamos confiadamente ante el trono de la gracia para el oportuno socorro. Cuando nos presentamos ante el trono de la gracia, reconocemos el perdón de nuestro Señor Jesucristo. También reconocemos que a través de Él toda autoridad y poder nos ha sido delegado sobre todo lo que está en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Reconocemos que tenemos autoridad del reino de Dios. No es cualquier autoridad, es la mayor autoridad que existe sobre todo lo que existe. Esa es la autoridad que nos es delegada a nosotros como hijos. Y más aún, la palabra dice que nos ha puesto sobre naciones y sobre reinos para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. También nos dice, martillo de guerra me sois. También nos dice en Colosenses 1, del 13 al 14, el cual, es decir, Jesucristo,
nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Nosotros reconocemos cuando vamos al trono y reconocemos esa identidad como hijos, reconocemos también que tenemos el poder delegado por el reino de Dios para participar de lo mismo que Jesucristo participó y participa. Y entonces, como dice Colosenses 2:15, despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Nosotros entendemos que todo principado, toda potestad ya ha sido derrotado. Toda hueste de maldad ya fue exhibida públicamente en la cruz del Calvario. En Lucas 11, 21, 22 la palabra dice: el más fuerte, es decir, Jesucristo, vino y lo venció y le quitó todas las armas en que confiaba y repartió el botín. Ya está vencido el reino de las tinieblas completamente. Y Jesucristo les arrebató las armas. ¿Cuáles son las armas? La mentira, el engaño y la muerte. Les quitó todas las armas en que confiaban y repartió el botín, es decir, recuperó para el ser humano vida en abundancia, salud, porque dice la palabra que por sus llagas fuimos nosotros sanados, verdad, paz y también libertad de toda opresión demoníaca. Entonces nosotros, reconociendo esa posición, revestidos con toda la armadura espiritual que está ahí en Efesios 6, nos aprestamos para llevar a cabo la batalla de intercesión de guerra en la cual nos hemos involucrado. Ya sea que estemos haciendo intercesión de guerra por nuestros hijos, sobrinos, hijos de amigas, amigos, por el esposo, por la esposa. Nos aprestamos para la batalla en el nombre poderoso de Jesucristo. Pedimos que Él nos gobierne en todo, que tome control de nuestra mente, nuestra alma, nuestro cuerpo, todo se lo rendimos al Señor, completamente todo. ¿Por qué? Porque la palabra dice en Santiago 4:7, someteos pues a Dios, resistid al diablo y esto huirá de vosotros. Fíjense en el orden de esta palabra. No dice resistan al diablo y sométanse a Dios. Dice someteos pues a Dios. Es lo primero. Y después dice resistid al diablo y esto huirá de vosotros. Primero debemos someternos completamente a Dios y a nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo es el que venció y el que tiene el poder y autoridad y el que viene a morar en nosotros, ¿cierto? Con su maravilloso Espíritu Santo, quien hace la obra. Fíjense ustedes que cuando hacemos liberación, los demonios no nos ven a nosotros. Dicen, esa luz me quema. O dicen, ¿por qué bajaste tú? ¿Por qué tenías que venir? No nos están hablando a nosotros, le están hablando al Señor. Le están hablando al Espíritu Santo, ven los ángeles del Señor, porque ellos operan en lo espiritual. Entonces nosotros nos sometemos completamente para que sea el Señor gobernando en nuestra vida. Debería ser así, ¿no? Pero en la intercesión especialmente. Y entonces pedimos al Espíritu Santo que tome el control de todo lo que vamos a hacer, de todo lo que vamos a decir, porque sabemos que es el Espíritu Santo el que va a estar ejecutando todo lo que se va a hacer en esa liberación o en esa intercesión de guerra.
Nosotros somos los vasos, somos las voces. Pedimos, por ejemplo, que los ángeles cumplan ciertas instrucciones, pero quien hace es nuestro Señor Jesucristo y su Espíritu Santo. Una vez posicionados en esta posición de guerra, que en realidad es una posición de ventaja porque es una posición sobre una guerra que ya fue ganada por nuestro Señor Jesucristo, porque Él ya tuvo la victoria, nosotros solo estamos liderando una batalla a favor de una persona, poniéndonos en la brecha por una persona, a veces por una situación, por una región, por un país, pero el proceso es siempre el mismo. Vamos, en este caso, pensando que estamos haciendo liberación a un hijo o a un esposo, por ejemplo, como primer paso a pedir perdón por esa persona o por esa región o por esa nación. Nos ponemos en la brecha y le pedimos perdón al Padre por los pecados, por ejemplo, de nuestro hijo o de nuestra hija. Pedimos perdón, nos humillamos, pedimos al Padre que tenga misericordia. Lo primero, porque es la persona quien debería pedir perdón, pero como no puede, porque está nublada su mente por el enemigo, entonces nos ponemos en la brecha y pedimos perdón como primer paso. Entonces, una vez que hemos pedido perdón por esa persona, la hemos presentado ante el trono de la gracia para el oportuno socorro, con nombre y apellido, pedimos perdón, comenzamos entonces con el primer paso, que es denunciar las maldiciones generacionales que afectan a esa persona, renunciar en nombre de esa persona a las maldiciones generacionales que la afectan y cortar todos los vínculos con sus antepasados, con las maldiciones y pactos que llegaron a su vida a raíz o a través de los pecados de sus pasadas generaciones. Entonces, denunciar, renunciar, pedir perdón, cortar todo aquello, todo vínculo, toda atadura de maldición y todo pacto que haya llegado a la vida de la persona a través de los pecados de sus pasadas generaciones. Gloria al Señor. Entonces, repasando, ¿cierto? Haciendo una revisión de los pasos que debemos considerar para presentarnos a hacer una intercesión por una persona o por un territorio, vemos que el primer paso es ponernos a cuentas con el Señor, ponernos a cuentas pidiendo perdón para levantar manos limpias y olor agradable, llenando las copas de oración que están ahí en el trono y sea aceptada esa intercesión, ese momento de ponernos en la brecha por una persona o por un territorio. Luego en el paso 2 nos ponemos en la brecha y pedimos perdón por los pecados de la persona o las personas por las cuales vamos a interceder o por el territorio por el cual vamos a interceder o la nación por la cual vamos a interceder. En el paso 3 procedemos a anular las actas de decretos, las maldiciones que han caído sobre esa persona o sobre ese territorio a través de maldiciones generacionales, maldiciones del vientre, pensando que cuando nos referimos a un territorio, en lugar de maldiciones generacionales, vamos a hablar de maldiciones ancestrales, que en el caso de maldiciones del vientre, vamos a hablar de aquellas maldiciones que cayeron sobre la nación durante su gestación y nacimiento como nación, cuando se firmaron, cierto, por ejemplo, las actas de independencia y había pactos.
pactos masónicos, que sucedió mucho en América Latina, por ejemplo, u otro tipo de pactos en el origen de una nación, de una república. Luego vamos al paso 5, en que declaramos con nuestra boca y de acuerdo a la palabra que el acta de decretos fue clavada en la cruz del Calvario. Por lo tanto, esa palabra da legalidad para que todos aquellos que creen en Cristo, que han aceptado a Jesucristo como su Señor y Salvador, sean libres de toda acta y de todo decreto que pesaba sobre sus vidas. Entonces declaramos esa palabra para el pueblo de Dios en cualquier lugar, en cualquier nación de la tierra, en el nombre de Jesús. Luego, en el paso 6, esto es muy importante, lo hemos aprendido con la experiencia, es rescatar los fragmentos del alma que están en regiones de cautividad. Acá nos referimos a pensamientos, formas de pensamiento, emociones que han sido capturadas en regiones de cautividad a través de traumas en la niñez, de violaciones, robos, asaltos, estupros, etc. Entonces, hay muchas razones por las cuales el alma o fragmento del alma de una persona van a parar ahí a regiones de cautividad, también a través de hechizos, a través de brujería. Ellos hacen un tipo de brujería en que capturan regiones, segmentos del alma de una persona, las envían a zonas de cautividad, regiones de cautividad, del olvido, del temor, del miedo, pozos cenagosos, etc. Entonces es necesario declarar esa palabra, pedir a los ángeles que vayan, que rescaten esos fragmentos. Y hemos visto en ministraciones de liberación a través de la vista espiritual, cómo vuelven esos fragmentos, son lavados por la sangre del Cordero porque vuelven puros como lucecitas blancas y se integran de vuelta a la vida de la persona. Y es impresionante, hermanos, porque después de la administración la persona se ve diferente, notablemente diferente. Su piel brilla, su rostro es distinto y ellos en sus testimonios cuentan cómo sintieron que algo cambió en sus vidas y ahora se sienten completos, plenos, diferentes en el Señor. Así es que es tremendamente importante este paso. En el caso de las naciones también, porque las naciones, casi todas, están en regiones de cautividad, de rencor, de no perdón, de olvido, etcétera, generalmente causado por derramamiento de sangre, por los procesos de conquista, por guerras que han afectado a las naciones, por grandes masacres, dictaduras, etcétera. Entonces hay muchas razones por las cuales el alma de una nación está herida y necesita ser sanada. Y uno de los pasos para la restauración es declarar esta palabra para que sean rescatados los fragmentos de las regiones de cautividad. Gloria al Señor. Entonces pasamos ya al último paso, que es el número 7, habiendo completado, ¿cierto?, estos pasos esenciales que mencionamos, y procedemos, ¿cierto?, aquí con una intercesión guiada por el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo nos guía, nos muestra cómo proceder con la intercesión o con la batalla espiritual o con la liberación. ¿Por qué? Porque son tantas las áreas en las que se puede direccionar la intercesión, que necesitamos la guía del Espíritu Santo. A algunas personas se va a interceder por sanidad interior, a otros por liberación, a otros por restauración de las finanzas, etc. Entonces es importante escuchar al Espíritu Santo y obedecer la guía del Espíritu para interceder, porque si no,
podemos estar lanzando pura palabrería, palabras, palabras, palabras por una hora, pero no van a tener efecto en lo espiritual, sino es con la guía y el poder del Espíritu de Dios. Gloria al Señor. Finalizamos entonces declarando la llenura del Espíritu Santo y las bendiciones de Dios sobre la vida o sobre el territorio o sobre la nación por la cual estamos intercediendo, declarando victoria en el nombre de Jesús. Esperamos que esta pequeña cápsula les recuerde, ¿cierto?, los pasos básicos, fundamentales, con que nos preparamos, ¿cierto?, para la intercesión, que sea de edificación para sus vidas y por supuesto recuerden siempre que no hay fórmula, que esto es un resumen de orden en base a nuestra experiencia, porque hay personas que nos preguntan cómo orar, cómo ordenar la intercesión y esto es nada más que compartir de nuestra experiencia, pero por supuesto, quien nos guía, quien nos enseña es el Espíritu Santo. Así es que siempre, siempre, siempre pregúntele al Espíritu de Dios y déjese guiar por Él en obediencia.